La atmósfera es una delgada capa esencialmente gaseosa sujeta a la superficie de la Tierra debido a la acción de la fuerza gravitatoria terrestre. Su espesor es de unos 1.000 kilómetros y su masa se estima en cerca de 5.300 billones de toneladas. Se puede dividir en troposfera, que es la capa más cercana a la Tierra. En ella se forman los fenómenos meteorológicos que determinan el clima y se evidencian los fenómenos de contaminación del aire. La estratosfera, en la que se genera la mayor parte del ozono atmosférico, la mesosfera y la termosfera o ionosfera, que es la capa más lejana de la atmósfera que se conoce, donde hay formación de capas ionizadas que tienen la capacidad de reflejar las ondas radioeléctricas. Está compuesta por aire seco formado por oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y componentes menores como helio, neón, metano y ozono, agua en cualquiera de sus estados físicos y el aerosol atmosférico formado por partículas sólidas y líquidas en suspensión. La dinámica de la atmósfera se ha visto afectada cada vez más por la contaminación atmosférica, que se entiende como la presencia en el aire de materiales o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia para las personas y bienes de cualquier naturaleza. Los contaminantes atmosféricos se clasifican en primarios, cuando son emitidos por diversas fuentes naturales o por actividades del hombre, como los procesos industriales, el tráfico, entre otros. Los más representativos son el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, es decir, los hidrocarburos. Los contaminantes atmosféricos secundarios se forman de la interacción química entre contaminantes primarios o con compuestos habituales de la atmósfera como el vapor de agua o la radiación solar. Los más importantes son el ácido sulfúrico, ácido nítrico y ozono. Los halocarbonos, compuestos contaminantes formados por cloro, bromo, flúor y carbono, son los principales causantes de la degradación de la capa de ozono, ya que tienen una vida media estimada en la atmósfera de más de 100 años, lo que le permite alcanzar las capas más altas de la atmósfera, recorriendo así enormes distancias dentro de los ciclos meteorológicos del planeta. El ruido está asociado a la mayoría de las actividades humanas. El tráfico vehicular, las construcciones y las alarmas son algunos de los emisores más comunes de la contaminación acústica en las ciudades. La contaminación atmosférica puede tener consecuencias a nivel local, como la contaminación urbana, a nivel regional la lluvia ácida y a nivel mundial el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. La contaminación atmosférica es un problema que se evidencia sobre todo en las grandes ciudades. Los factores de influencia más relevantes implicados en la calidad del aire de las ciudades son las características geográficas y topográficas de la zona, el régimen de vientos, la dispersión atmosférica y las fuentes de emisión de contaminación. Las actividades de los seres humanos que contribuyen a la contaminación atmosférica son el tráfico del servicio público y particular, las actividades industriales en las cuales se consumen combustibles como carbón, gasolina, ACPM, entre otros, que emiten contaminantes como material particulado, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, gasolina o combustibles sin quemar, y que van a dar a la atmósfera contribuyendo a deteriorar la calidad del aire. Esto se evidencia en las grandes ciudades colombianas. En nuestro departamento, la ciudad donde se evidencia más esta contaminación es en la ciudad de Manizales, porque alberga la mayor cantidad de industria y de tráfico vehicular. La lluvia ácida tiene lugar cuando las nubes transportan algunos contaminantes desde el aire y los depositan junto con la lluvia, nieve, rocío o la niebla.
El proceso de generación de la lluvia ácida se inicia a partir de las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno aportado por sus distintas fuentes y que una vez en la atmósfera sufren un proceso de oxidación que los convierte respectivamente en ácido sulfúrico y en ácido nítrico, que se disuelven en las gotas de lluvia produciendo una precipitación ácida y muy corrosiva. La lluvia ácida contribuye al deterioro de las edificaciones y la quema de las plantas, menguando las cosechas y también aumentando los costos en el mantenimiento de edificios que tienen una arquitectura de interés nacional. Otra de las consecuencias de la contaminación atmosférica es la destrucción de la capa de ozono, el escudo protector que filtra la peligrosa luz ultravioleta. Compuestos como los hidrocarburos de cloro, flúor, bromo, que se usan como agentes refrigerantes, disolventes, espumas aislantes y sustancias contra incendios, entre otros, causan graves daños al ozono. Un acuerdo internacional como el Protocolo de Montreal busca eliminar las sustancias agotadoras de la capa de ozono y por ende reducir el consumo y la producción de estas sustancias. Colombia, como país firmante del convenio, pretende en el 2010 no importar sustancias de este tipo. El efecto invernadero fue uno de los factores que sirvió para posibilitar la vida en la Tierra, ya que gracias a él se pudo alcanzar la temperatura propicia que facilitó la existencia. Sin embargo, el aumento de determinados elementos debido a las actividades humanas está modificando el delicado equilibrio de temperaturas existentes en la Tierra, originándose un calentamiento excesivo. En Colombia, la evidencia del calentamiento global se nota en la desaparición de los páramos, en la reducción de nieves perpetuas, en el eje cafetero, en el Parque de los Nevados y en el departamento de Caldas se evidencia en los periodos secos y de lluvia extremos, lo cual ocasiona inundaciones, deslizamientos, pérdidas de infraestructura y vidas humanas.